Sofía. Sí, Sofía. Déjame ver si no me falta nada. ¿Sabes qué me falta? Me falta... Oye, Siri, ¿dónde está mi teléfono? Ajá. No, tú no. Tu teléfono está ahí atrás de ti. Ah, gracias. Déjame lo pongo en modo avión. Para que no piche. Perfecto. Ahí te ves tú, ahí me veo yo. Ahí ya llevamos como 2 minutos grabando. Ok. 2 minutos 21. Sofi, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fran? Sofía Ibarra. Sí, Hostia, así es. déjame acomodo aquí porque luego batallo en editar los clips para verme centrado. Este estudio es... Creo que ya lo he mencionado muchas veces, pero no me acostumbro a verme acá y a verme tan despeinado. Te juro que no soy así. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, Fran. Y tú, muchas gracias por invitarme. Me recomendaron 2 personas invitarte. Dios. Quería hablar sobre todo porque me vi que fuiste también a la escuela de Ensenada con Janis. Sí, con ¿verdad? Janis, sí. Que no me acuerdo cómo se llama esa escuela, pero el observatorio sí lo conozco, como que es muy prestigioso en México, ¿verdad? Sí, fue la escuela de verano del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. De San Pedro Mártir, sí. Uh-huh. Que esa escuela de verano se llama, no sé si tengo un nombre en específico. Ese es el nombre. De la escuela de verano. Escuela de verano del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, así se llama la escuela. Ok, ahí sí. veo la importancia del observatorio, sí, ¿verdad? Sí, es muy importante el observatorio aquí en México. Pues eres otro de mis invitados que les gusta la astronomía, la divulgación, sí. Al igual que Janis. Uh-huh. ¿Cuánto llevas que te gusta la astronomía? La astronomía, pues desde que soy niña. Ah, ok. Sí, o sea, yo llevo muchos años leyendo sobre astronomía. El primer acercamiento que tuve yo con esa rama de la física fue porque me regalaron un libro de Carl Sagan cuando tenía 9 años. Y pues en ese tiempo claro que no entendía muy bien a lo que se referían todas esas palabras tan rimbombantes, pero me gustaba mucho ver las imágenes. Ya cuando entré a la prepa dije, no, lo que yo quiero hacer es estudiar astronomía. Pero no hay una carrera como tal, ¿verdad? Entonces me metí a estudiar física por eso. Sí, especificando de hecho, porque luego la gente entra a los clips de TikTok a decir de que, porque estos random me están hablando de ciencia. Eres estudiante de física. Sí. Y yo también soy estudiante de física. Como que el hecho de que hable con personas que estudian hace que las personas crean que yo no estudié nada o así, no sé. Es como que, ¿qué random? Te puse aquí varias preguntas, fíjate. Me ayudé con ChatGPT para hacer varias preguntas. Y aquí también puse varias ilustraciones. Sobre todo porque me gusta platicar con personas que les interesa la ciencia. Vamos a ver. ¿Te sientes cómoda siendo grabada? Sí, me está gustando. En difusión, ¿nunca habías pensado antes hacer tipo el formato de Janis, de grabar clips o hacer imágenes o algo así? Sí, de hecho sí, yo lo que quería hacer era combinar 2 cosas que a mí me gustan mucho, porque me gusta mucho maquillarme y siempre veo como que clips de gente que se maquilla y cuenta historias y yo dije, estaría bien chido hacer de que clips mientras yo me maquillo, pero de hablar sobre algún tipo de concepto de física. En la astronomía, que es en lo que yo más me desenvuelvo bien. Ya. Y con lo que me acabas de decir ahorita, pre-podcast, antes del podcast, sí has llevado bastantitas materias de astronomía, ¿verdad? Sí, muchas. ¿Todas tus optativas consideras que nunca te desviaste o te interesaste por alguna otra? Lo intenté varias veces. O sea, más bien, no lo intenté yo tomando clases de optativas, pero lo intenté buscando cosas. Pero nada me llamaba tanto la atención. Yo llevé, de hecho, todas las optativas de astrofísica del plan anterior. Todas. Bueno, menos una. ¿Astrometría o qué? No, llevé desde astrometría hasta mecánica celeste. Ok. Sí, las llevé casi todas. Creo que faltaron 1 o 2. Y ahorita todas las del plan nuevo también ya las he llevado.
Ya, que según yo en el plan nuevo son un chorro, ¿no? Porque en el plan nuevo hay bastantes que yo no recuerdo del plan anterior. Sí, hay varias nuevas. Yo en el plan anterior recuerdo astrometría esférica, astronomía general 1, astronomía general 2, física del sistema solar, evolución estelar y las últimas ya no las llevé. Las últimas 2 o 3 optativas del plan anterior ya no las llevé. Ya no las llevaste. Ahorita creo que hay 4 activas de astrofísica para noveno semestre. Ok. Yo solamente estoy llevando una porque ya había cursado mecánica celeste, entonces ya no fue necesario que tomara otra. Solamente estoy llevando astrofísica multimensajero. Sí. ¿De qué va? Se supone que va del estudio de los fenómenos astronómicos en diferentes longitudes de onda y en base a diferentes fenómenos energéticos, como el estudio de los rayos cósmicos, diferencias de energías, y comenzar a sacar conclusiones a través del conjunto de todos esos estudios individuales. Juntarlo todo en una sola cosa para tener una idea más global de un solo fenómeno. Sí, si la pudieras desramificar o ver su rama arriba para... Sí, creo que sigo sin entender. Como por ejemplo, no sé, mecánica de fluidos y luego arriba mecánica. Y luego arriba... Sí. Sí, bueno, mira, es un poco difícil de simplificar porque, bueno, el estudio de la astrofísica siempre se va a basar únicamente en la luz, ¿no? La luz es lo único que nosotros podemos observar de algo que está fuera de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una supernova, que yo creo que es un ejemplo que lo puede ser observado en diferentes longitudes de onda, nosotros lo podemos ver en el visible, ¿no? Le podemos tomar una fotografía y se va a ver la fotografía en la luz que nosotros podemos ver. Pero como es un fenómeno muy energético, libera mucha energía, pues es una explosión de una estrella muy masiva, más o menos 8 masas solares hacia arriba. Ese tipo de fenómenos producen rayos X, producen rayos gamma, producen rayos ultravioleta, etc. Y como es muy caliente, pues también vamos a verlo en el infrarrojo. Muy probablemente también emite en el radio, emite rayos cósmicos, etc. Entonces, como podemos hacer observaciones en cada una de esas longitudes de onda, le podemos tomar una fotografía. Y esas fotografías o esos estudios nos van a ayudar a sacar conclusiones de una sola cosa. O sea, así como... bueno, primero lo observo en ultravioleta para ver cuánto emite en ultravioleta. Que me doy cuenta que emite más en ultravioleta que en el visible. ¿Por qué emite más en el ultravioleta que en el visible? Y así, se empiezan a sacar como que conclusiones muy interesantes sobre eso. Ya. Sí recuerdo un poco, por ejemplo, una de las conclusiones que se podían sacar, si mal no recuerdo, con espectrografía, era los elementos que tenía la atmósfera de ciertos cuerpos, ¿verdad? Ajá, sí, eso también. Aunque eso, me parece que en las supernovas, como son plasmas y material que está ionizado, es un poco más difícil como que de detectar esas cosas, pero podemos ver elementos en atmósferas de planetas, en nubes de polvo, en regiones de formación estelar y cosas así, para ver cuáles son los elementos que enriquecen el medio. Sí, muchas personas no lo relacionan, pero están estas imágenes, no sé cómo se llaman, estas plaquitas de cada elemento y que tienen la rayita del color en el que emiten. Sí. No recuerdo si tienen un nombre en específico, estas plaquitas negras de cada elemento y los colores. Pero recuerdo que en espectrografía lo veíamos, que empezamos a ver cuántica y todo, era como que... De que wow. Sí. Sí. Me dijiste 3 temas en específico que fueron con los que me puse a investigar. Para las personas, creo que nunca lo he dicho. No, con Diego nunca lo dije, con Hannes tampoco lo dije. Así que estaría padre que empieces tratando de definir qué es una nebulosa. Okay. Que creo que todos las hemos visto porque son muy comerciales. Te las pueden poner de repente ahí en revistas científicas o revistas de divulgación, imágenes como que la nebulosa del cangrejo o la nebulosa, ¿cuál es esta que parece un caballo? Los pilares de la creación. Sí, ¿verdad? Yo siempre lo he relacionado con un caballo. No sé por qué lo veo con un caballo. Sí, parece un caballo. Es que creo que eso sí se llama cabeza de caballo, justamente. Okay. Sí. Bueno, ¿qué es una nebulosa? Una nebulosa, bueno, es que hay muchos tipos de nebulosas, de hecho hay varios, pero una nebulosa en términos generales es una región del medio interestelar que tiene polvo que puede ser polvo ionizado
Es decir, que ha sido sometido a procesos energéticos, y nebulosas que es de material inerte. Las más famosas, yo creo, como justamente la nebulosa del Cangrejo, no es en sí una nebulosa, es una supernova. Es una supernova que fue descubierta antes de la Edad Media por científicos chinos, que observaron una nueva cosa que aparecía en el cielo, muy brillante, que se podía ver incluso de día. Entonces dijeron, no, ¿qué es eso? Ya después, con la tecnología que fue avanzando y que pudo ser observada con telescopios, se dieron cuenta de que era una bola ahí polvosa, de material que brillaba, material ionizado. Y posteriormente, ya con estudios espectroscópicos, se dieron cuenta de que era una supernova, que en realidad no era una nebulosa. Y bueno, ese es un tipo de nebulosa. También las nebulosas, como los pilares de la creación, muy famosos también. Esas son nebulosas que, en términos más concretos, es una nube molecular. En ese tipo de regiones que son muy oscuras, ese material muy concentrado, súper denso, que adentro es muy probable que tenga formación estelar, porque en ese tipo de lugares donde hay mucho material es donde se forman las estrellas. Para poder hacer una estrella necesitas presiones muy altas, necesitas mucho material, gravedad intensa, y nada más en ese tipo de espacios se pueden formar las estrellas. Otro tipo de nebulosa, digamos, regiones H2, regiones de formación estelar, que son también muy brillantes. Una región H2 famosa que se puede observar a simple vista es la nube de Orión. La nebulosa de Orión es una región H2 que tiene material que brilla por sí mismo porque está ionizado, debido a que tiene muchas estrellitas en el centro de muy alta masa que, como brillan tanto, emiten mucha energía, ionizan ese material circundante y brilla. Pero también existen las nebulosas de reflexión, que reflejan la luz de las estrellas, pero que no es material ionizado, solamente la reflejan. Se ven azules. Una famosa también, esa no puede ser observada a simple vista, pero tiene imágenes muy bonitas del Hubble, es la nebulosa de la cara de bruja, que literalmente parece una cara de bruja y es azul y brilla muy bonito. Y yo creo que en las que más hay confusión es en las nebulosas planetarias. Bueno, una nebulosa planetaria es la fase de vida de una estrella, como el Sol, de masa baja, masa intermedia, entre 0.08 masas solares y 8 masas solares, que está por morir. Tiene una estrella moribunda en el centro y la estrella va soltando sus capas externas y ese material se ioniza por la estrella y brilla por sí mismo y tiene formas muy bonitas y muy complejas, y es una rama de estudio de la astrofísica que todavía no tiene como que mucha explicación, y no tiene nada que ver con planetas, aunque se llaman nebulosas planetarias. Fue un error, digamos, histórico por parte de William Herschel, que dijo, esa cosa parece un planeta. Pero no es un planeta, no tiene nada que ver con planetas. Ya. Tipo como esta campaña de divulgación excesiva por el nombre de Big Bang. Algo así, sí, básicamente fue lo mismo, sí. Oye, fíjate, apunté algo que me llamó mucho la atención y creo que me torcí completamente. Supernova y nebulosa, ¿verdad? Me dijiste cuál es la diferencia. Creo que nunca me han preguntado cuál es la diferencia. Ok, una supernova... Hay varios tipos de supernova. También en términos generales es que una supernova es una explosión. Explota. Así, explota la estrella. Puede ser de una estrella muy masiva, mucho más grande que el Sol, que de repente se le acaba su material y explota. Pero es una reacción intensa y de mucha energía. En los otros tipos de supernova, que no tienen que ver como que con una estrella individual, también son explosiones y son muy brillantes. Y también es material ionizado. Es material, es polvo que se expande igual que una nebulosa. La diferencia es que una supernova es una explosión y una nebulosa no necesariamente es una explosión. Puede ser material estático o como una nebulosa planetaria, que son las capas externas de la estrella que se liberan, pero no explota en sí. O sea, es como va soltando sus capas. Y la supernova sí es como que un fenómeno muy energético que suelta sus capas externas, pero en una explosión que arrasa con todo lo que está cerca. Ok, ya. Se podría decir que ambas son estrellas muertas. Sí, ambas son estrellas muertas, procesos diferentes de la muerte de una estrella. Sí, creo que sí capto la diferencia. De hecho, cuando la estrella tiene de que arriba o en aproximadamente 40 masas solares, es cuando sale la supernova tipo 2A, ¿verdad? O supernova tipo 2A o agujero negro, según yo, cuando muere. Bueno, sí, eso
más arriba de 8 masas solares, la estrella muere en una supernova. Depende ya de límites superiores si se va a convertir en una estrella de neutrones o se va a convertir en un agujero negro. Pero más arriba de 8 masas solares se convierte en una supernova. Muere como supernova. Y la supernova planetaria que me dijiste que va desprendiendo, eso sería como... Si nosotros lo viéramos, sería como que tipo que cámara lenta o algo así, una estrella deshaciéndose despacito. Algo así, si una nebulosa planetaria es un proceso más lento, es como progresivo. Pues una supernova solo explota. Pero una nebulosa planetaria va soltando sus capas poco a poco. Si lo pudiéramos observar, sí, yo creo que se vería como un corazón que late y suelta, así. Se encoge y se expande, así. En el caso de nuestro Sol, en 5 millones de años o cuando llegue a morir, ¿sería una supernova o una nebulosa? Sería según con los modelos teóricos, sería una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria que... no sé si, yo creo que ya lo mencioné, una nebulosa planetaria es entre 0.08 masas solares y 8, ¿no? Así, es el límite. Entonces sí, muy probablemente se convierte en una nebulosa planetaria, pero pues todavía falta ratillo. 5,000 millones de años. Sí, porque está chiquito, ¿verdad? Está chiquito, sí, es joven todavía el Sol. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar en este caso, bueno, de los 3 temas, en este caso nebulosas planetarias, es no sé, estudia en la facultad con profesores o cómo fue que te acercaste para empezar a analizar estos temas, de toda la variedad de temas de astronomía que pudiste tomar? Sí, fue por accidente. De hecho, fue una casualidad muy grande porque durante la pandemia ya me veía yo en la necesidad como de buscar experiencia en la investigación, ¿no? Y yo lo que quería hacer eran cosas de astrobiología. Entonces le mandé un correo al que entonces era el director del laboratorio de astrobiología de la UNAM, el doctor Roberto Vázquez, y le dije, oiga doctor, quiero trabajar con usted. ¿Cómo la ve? Y me dijo, va, en nebulosas planetarias. Y yo, bueno, ok, está bien. Y así fue como empecé yo a hacer cosas de nebulosas planetarias y llevo 2 años haciendo eso. Ya. Nebulosas planetarias. Los procesos que tú podrías describir para nebulosas planetarias en el caso de lo que tú estudias, ¿qué sería? O sea, por ejemplo, una nebulosa planetaria yo lo considero algo general, pero ¿estudias algo específico o si lo estudias en general una nebulosa planetaria? Como no tenemos un entendimiento muy vasto de cómo se forma una nebulosa planetaria, lo que yo hago es cinemática y morfología. O sea, cómo se expande y cómo se ve. Porque hay varios tipos también. Hay varios tipos de nebulosas planetarias con respecto a su forma. Hay unas que son esféricas, hay unas que son como baloncitos de fútbol americano, hay otras que son bipolares, que tienen 2 lóbulos, etc. O sea, son de formas muy variadas. Pero todavía no se conocen bien cuáles son los mecanismos por los que tienen esas formas. Es como si estuviéramos viendo algo ahí, pero no tenemos idea de cómo se formaron. Y eso es lo que hace interesante las nebulosas planetarias. Entonces yo lo que hago son modelos tridimensionales de una nebulosa planetaria en específico con espectroscopía. Tenemos una imagen y hacemos modelos tridimensionales y a través del espectro podemos identificar cuáles son las estructuras más generales de una nebulosa planetaria y cómo se expande, cuál es su velocidad de expansión, etc. Ya. Digo, desde un análisis, soy muy ignorante en esto de las nebulosas, pero desde un análisis teórico, si te quisieras ir para atrás, ¿qué factores deberías considerar? O sea, para que tomen esas formas, gravedad o los elementos de los que estuvo formada la estrella o en general, ¿de qué deberías de tomar en cuenta? Bueno, ¿cómo podemos tomar en cuenta lo que le dio la forma a la nebulosa planetaria? Es difícil, es muy complicado. Lo que dicen las teorías ahora, modelos numéricos y simulaciones numéricas también, son, bueno, pues presencia de una binaria, 2 estrellas que coexisten en un mismo sistema, campos magnéticos intensos, rotaciones, a veces tal vez podría considerarse la abundancia de elementos químicos que en astronomía le conocemos como metalicidad, que bueno, no sé si ya lo han mencionado antes las personas que han venido, pero para los astrónomos es hidrógeno, helio y metales y ya. Sí. Esa es la forma en la que nosotros decimos de que esto tiene metales. Que el metal sea carbono y ya, ¿verdad? Que no es un metal, bueno, el oxígeno que no es un metal y así. Solamente tenemos hidrógeno, helio y metales. Entonces, a través de esa abundancia, podría ser
que tenga algo que ver con la forma, pero pues no está claro aún. Sí, porque mencionaste algo que lo primero que me hiciste pensar cuando me dijiste que parecen como dos burbujitas. Lo primero que se me vino a la mente es un campo magnético muy intenso. Por la forma que tiene un campo magnético, lo primero que se me vino a la mente si se llegara a despedazar una estrella es que se empiece a deformar con la forma que tiene el campo magnético, ¿no? Sí, bueno, eso de hecho podría ser, pero lo más probable es que con las nebulosas planetarias que tienen esos dos lóbulos en los extremos, es que haya mayor densidad en el ecuador de la estrella. Y la única forma en la que tal vez podría existir eso es que haya otra cosa que está girando alrededor de la estrella. En este caso podría ser otra estrella, ¿no? Que podría ser un sistema binario, que podría ser planetas. Y esa misma rotación puede hacer que pues, se vaya hacia los lados, o hacia los polos más bien. De hecho, el James Webb descubrió hace unos meses con la foto de la nebulosa planetaria El Anillo del Sur creo que era. Esa nebulosa planetaria es una planetaria bipolar. Que tiene dos lóbulos, pero de frente no la vemos porque solamente vemos la emisión que llega de un solo lado, o sea, la vemos como de lado, como si tuviéramos un vaso y nada más viéramos el círculo de la parte de abajo del vaso, básicamente así. Y el James Webb descubrió que tiene 2 estrellas, la nebulosa planetaria, o sea, que es un sistema binario dentro de una nebulosa planetaria y que muy probablemente la binaria fue la que le dio forma de bipolar a esa planetaria en específico. Pero como no hay un modelo teórico que nos diga, es por esto, no podemos sacar conclusiones y no podemos decir de que, es por la binaria, o es por el campo magnético, o es por esta otra cosa. No lo podemos decir porque no hay una teoría. Ya. Y lo complica bastante. En lo personal, ¿tú en qué te metes además de modelos? O sea, ¿se pueden observar? O sea, ¿con un telescopio tú puedes observarlas? Sí, se pueden observar. De hecho, lo que se hace es que tú vas al observatorio. Bueno, yo no fui, ¿verdad? Porque mis datos son del 2003 y los datos con los que trabajo son ya viejitos. Pero bueno, el astrónomo va al observatorio y utiliza un espectrógrafo que está en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Y bueno, ese espectrógrafo lo que hace es que tiene una rendijita que tú la puedes ubicar dependiendo de la zona de la nebulosa planetaria que tú quieras ver. Y la luz pasa por ahí y se descompone. Se descomponen todos sus colores. Pero como el mezcal, este espectrógrafo que utilizamos, es de alta resolución, solamente podemos observar un pedazo súper específico. Y depende mucho de los filtros que utilicemos. Se pueden tener filtros de hidrógeno o filtros de oxígeno, y a través de ahí, de esos espectros que tú obtienes del observatorio, es que tú haces el modelo. Son datos observacionales totalmente. Sí. No sé si tenga que ver, porque me dijiste que todavía se desconoce mucho, no sé si tenga que ver que no se tengan investigaciones anteriores por el hecho de que no se observen así no sé si se diga al ojo. Digo, por ejemplo, con un telescopio que llegó a tener alguien de 1900, por así decirlo, ¿podía ver las nebulosas? Sí. ¿Las podía distinguir de las estrellas? Ajá, sí, las podía ver, pero como es material difuso, es material que brilla poco. O es material que es muy poco denso, que es difícil de observar con un telescopio pequeño. Digamos, con un telescopio que de unos 2 metros, tal vez, se puede observar bien, como el Observatorio de San Pedro Mártir, que es de 2.1 metros. Pero si tienes un telescopio de 50 centímetros, pues lo vas a ver, claro que lo vas a ver, pero no lo vas a ver igual. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay muy pocas nebulosas planetarias conocidas. Son entre 10.000 y 15.000 nebulosas planetarias, o sea, son súper poquitas. En comparación con otras cosas, por ejemplo, hay muchísimas estrellas y hay muchas teorías de estrellas. Pero con las nebulosas planetarias no es igual, porque aparte duran muy poco. Tienen un ciclo de vida de unas cuantas decenas de miles de años, más tardar yo creo que 40.000 años, y después se desaparecen. O sea, en escalas del universo, eso es muy poco tiempo. Entonces no se puede estudiar muy bien, que digamos. No hay mucha gente que también se dedique a esa área en específica de la astronomía, y complica las cosas todavía más. Que hay poca gente, que no todos los observatorios tienen la infraestructura necesaria para observar ese tipo de objetos y... sí, o sea, los observatorios no tienen como que
tanto interés en estudiar esas cosas, a menos que ya haya un grupo o un equipo especializado en el estudio. Aquí en México, ¿consideras que el profesor con el que te dirigiste, hay más equipos que se dediquen al estudio de nebulosas planetarias o también está medio escaso aquí en México? Es escaso, pero bueno, al menos en el Instituto de Astronomía de Ensenada, aparte del doctor Roberto Vázquez, hay más gente que hace nebulosas planetarias. Bueno, aquí lo que hacemos nosotros es morfología y cinemática, pero hay otros investigadores que se dedican más bien a las abundancias químicas. ¿Cuáles elementos químicos están presentes en las nebulosas planetarias? Y bueno, yo no estoy muy enterada de esa área, pero conozco esa rama de las nebulosas planetarias. Hay gente que hace nebulosas planetarias. Digo, se lo he mencionado varias veces a los invitados, pero mis primeros capítulos eran personas, la mayoría eran de la carrera de física, pero ahorita ya la demografía ha cambiado mucho. Entonces, cuando me dices morfología, la forma y okay, cinemática, ¿podrías especificar a qué te refieres? Ok, sí, claro. Sí. Sí, por ejemplo, morfología, ven las formas de las nebulosas. De las formas, ¿verdad?, de las nebulosas. Eso es visualmente, eso no ocupan los datos de fotografías, con ciertos filtros, ¿verdad? Pero cuando me dices cinemática, de cómo se mueven. Bueno, la cinemática va relacionada totalmente con la morfología. O sea, si yo conozco la forma, con las mismas imágenes con las que saco la forma, puedo sacar la cinemática. O dicho de otra forma, puedo ver a qué velocidad se expande. Con las mismas imágenes, o sea, yo no tengo que sacar nada más. Para eso utilizan alguna teoría en específico, datos o cómo te das cuenta en cómo se mueve, ¿verdad? Sí, bueno, cómo se mueve se mide con respecto al centro de la nebulosa planetaria, que es la estrella central, ¿verdad? Hay varias teorías. La teoría principal con respecto al estudio de las nebulosas planetarias es la teoría de los vientos estelares interactuantes. Nombre súper complicado. Fue desarrollada el siglo pasado por un astrónomo que se dedicaba única y exclusivamente a las nebulosas planetarias, de forma teórica. Y lo que él hizo fue que intentó predecir la forma de expansión de las nebulosas planetarias. El problema fue que consideraba una masa esférica, una estrella completamente esférica, y que expulsaba sus capas externas también en forma esférica. Sí, solamente las expulsaba como era ella, esférica. La cuestión es que nada más el 30% de las nebulosas planetarias conocidas son esféricas, entonces pues no se podía aplicar muy bien. Entonces a partir de ciertas cosas empezaron a nacer otras variantes de la misma teoría que además permiten calcular las velocidades. Es que van completamente de la mano. Ajá. Van de la mano la morfología, la forma de la nebulosa planetaria y su velocidad. Están relacionadas. De hecho, nosotros no decimos morfología y cinemática, decimos morfocinemática de una nebulosa planetaria. O sea, ya como que juntos los dos conceptos, porque pues no necesitamos más que lo que ya tenemos para una sola cosa para hacer la otra. Sí. Uh-huh. Digo, cuando me puse a investigar este tema, saliéndome un poquito de lo técnico, ¿verdad? Se me hizo muy raro porque encontré muy poquitas cosas. De hecho, encontré cosas muy poquitas. Y si quería entrar a buscar más, me salían en inglés y eran súper específicas. Uh-huh. Desde el ámbito de investigación, ¿cómo harías tú que les llame la atención a las personas a adentrarse o acercarse, en este caso, a las nebulosas planetarias? Ya hablando, porque pues son muy bonitas, ¿verdad? En cuestión de verlas, uh-huh, pero para adentrarse a área de investigación, ¿cómo dirías tú que les haces llamar la atención? Ay, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque es verdad que es muy específico el estudio. O sea, tú observas un objeto y tú sacas conclusiones de un solo objeto. Yo lo que veo que es interesante y que puede incentivar a la gente a estudiarlas es que es un campo nuevo y poco rico en teorías. Se pueden aportar muchísimas cosas. O sea, si yo observo una nebulosa planetaria, yo no voy a saber por qué se ve así. Y yo no voy a tener una teoría que me lo refute, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que eso es lo interesante, que todavía quedan muchísimas cosas que conocer de las nebulosas planetarias.
Sí, es eso que acabas de decir. Venga, lo voy a marcar, de hecho, el minuto. Eso que acabas de decir me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el caso mío que me gusta el estudio de la física de partículas, no sé, puedes empezar a hablar de, no sé, la masa de los neutrinos y te metes a journals, bueno, a revistas y a artículos de investigación y vas a encontrar 1001 propuestas para por qué tienen masa los neutrinos. O quieres hablar sobre el gravitón y vas a encontrar 1001 propuestas, teorías de científicos súper serios y súper listos de por qué, cómo definir el gravitón. Y ahorita me estás diciendo que hay muy poca, es muy escasa en teorías. Entonces yo, para alguien que quiere trabajar en la ciencia, dedicarse a la ciencia, siento que ese es un ámbito en el que podría investigar, ¿verdad? En el que se podría dedicar, sí. Le llamaría la atención. Sí, bueno, yo creo es algo que tal vez la gente no nota, que en todas las ramas de la ciencia se puede aportar algo nuevo, siempre, sí. Porque eso es el chiste de la ciencia, ¿no? De que tú me dices algo y ¿sabes qué? Eso está mal. Y ahí te va, otra teoría con respecto al mismo tema. Y la astronomía, bueno, tiene menos gente que otras ramas de la ciencia u otras ramas de la física, porque siento también que hay como que un tipo de prejuicio con respecto a la astronomía, porque piensan que es fácil o que no es tan rigurosa científicamente, cuando la realidad es que la astronomía tiene unas áreas que son extremadamente complejas y que no es para todos. Por ejemplo, yendo en la línea esa de las partículas, del estudio de las partículas, las nebulosas planetarias son súper interesantes por una razón, que están más vacías que el vacío más vacío que podemos hacer aquí en la Tierra. O sea, es una partícula en medio de la nada, básicamente. O sea, está muy vacío. El medio de las nebulosas planetarias, o sea, la composición de estas mismas es súper vacía. O sea, te digo, el vacío más vacío que podemos hacer aquí en la Tierra, en las cámaras, está más lleno que una nebulosa planetaria. Entonces, se producen interacciones muy interesantes. Por ejemplo, la forma en la que se descubrieron las nebulosas planetarias ya desde un ámbito espectroscópico, desde el estudio de la luz, es que las computadoras de Harvard, las protegidas de Henrietta Leavitt, se dieron cuenta de que en una de sus placas había un manchón verde. Sí, un manchón verde. Ellas podían observar los espectros electromagnéticos de las estrellas, por ejemplo, que era a lo que ellas se dedicaban. Y de repente se encontraron con un manchón verde. ¿De dónde viene ese manchón verde? Y propusieron un nuevo elemento químico que me parece que le habían llamado el nebulio. Ok. El nebulio. Era una cosa verde, nada más. Después se dieron cuenta de que lo que era en realidad ese nebulio era oxígeno. Oxígeno 3 veces ionizado. No, 2 veces ionizado. Sí, oxígeno 3. Que si nosotros lo vemos en la literatura, está en corchetes, entre corchetes. Sí. Lo que significa que es una línea prohibida. Pero le dicen que es una línea prohibida porque no se puede observar desde aquí, desde la Tierra. O sea, si tú tienes oxígeno ionizado, no puedes observar oxígeno 3 porque hay muchas partículas. Okay. Entonces, como las nebulosas planetarias están muy vacías, el oxígeno se ioniza 2 veces y se vuelve a recombinar y emite esta luz en específico, en esta longitud de onda en específico que está en el color verde del visible. Y bueno, es interesante eso desde el punto de vista de, por ejemplo, las partículas o desde los elementos químicos y todo eso, porque no podemos observar oxígeno 3 desde la Tierra, pero lo podemos observar desde una nebulosa planetaria porque está muy vacía. Y eso es algo que nada más se puede producir en lugares del universo con baja densidad. Y pues aquí hay mucha densidad de partículas, ¿no? La densidad salía del chat. Ajá, sí. Se pueden usar como tipo laboratorios, ¿verdad? Sí, exactamente. Esos, sí he visto también esos, ¿cómo decirlo? Ahorita que lo mencionas, como que prejuicios para la astronomía. Lo que te comenté al inicio no es por los prejuicios, simplemente no me cuesta bastante encontrar una rama. Fíjate, ahorita que me dijiste de las nebulosas y de la cinemática me fui a la dinámica galáctica, que decías, que eso sí encontré más. De eso sí encontré más. De eso sí encontré más cosas y me metí bastante a leer, sobre todo porque dije, bueno, voy a tratar de formular algo. En general, tú en lo personal, ¿qué es la rama o lo específico en dinámica galáctica a lo que estudias o a lo que has estudiado? Bueno, llevo poco tiempo metiéndome en el tema,
Pero lo que yo te puedo decir acerca de la dinámica de la Vía Láctea en específico es que se estudia el movimiento de la Vía Láctea. Cómo se mueven las estrellas, cómo se mueve el material, de dónde proviene el material y cosas por el estilo. Lo más característico que se puede ver, yo creo, es la rotación de la Vía Láctea. La velocidad de esta, bueno, es un disco, ¿no? Sabemos todos, espero, que la Vía Láctea es una galaxia que tiene forma de disco. En astronomía llamamos que es una galaxia espiral, ¿no? Y por teorías newtonianas, sabemos que en un disco, pues tiene cierta velocidad, ¿no? Se gira más rápido cuando estás en el centro y se va reduciendo la velocidad conforme te alejas de este hacia los extremos. Entonces, mientras más fuera estés de la galaxia, se va a mover más lento, se supone. Sí. La cuestión es que cuando hicieron las primeras mediciones de las velocidades de las estrellas, se dieron cuenta de que eso no pasaba. De hecho, la velocidad se mantenía constante. Se mantenía constante en el centro y en las afueras de esta. Así que, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Que algo que es un disco, que lo podemos explicar perfectamente con Newton, con mecánica newtoniana, pues se mueva de esta forma. Fue como se propuso la materia oscura, que tiene interacciones gravitacionales con la materia que nosotros podemos observar y que por eso se tiene esa curva de rotación. O se puede percibir ese movimiento de las estrellas que están fuera de esta. Y es un estudio muy amplio, también se desconoce bastante, pero tiene más difusión, entonces la gente lo conoce más. Sí, de hecho, a lo que recuerdo de las pocas clases que llegué a asistir de oyente en formación estelar, mediante la dinámica de galaxias puedes saber algunas cosas sobre cómo fue evolucionando la galaxia, cómo fue sí. Desde que empezó, ¿verdad? Hasta la actualidad. Sí, eso es de hecho algo muy complicado porque, bueno, nosotros tenemos estrellas que las podemos ver y hay estrellas de muchos colores, hay estrellas de muchos tipos y están ahí, ¿verdad? Y cuando nosotros, volviendo al tema de la espectroscopía, vemos los elementos químicos que tienen estas, podemos ver que hay unas que son más ricas en metales, hay unas que se parecen al Sol, hay unos que tienen muy poquitos metales y a través de ahí podemos sacar conclusiones acerca de cuándo es que estas estrellas se formaron dentro de la galaxia. Por ejemplo, las estrellas que tienen menos metales observables en su superficie, podemos decir que esas estrellas se formaron a partir de un material que estaba poco enriquecido. Okay. O enriquecido nosotros lo llamamos así porque nos referimos a qué tan rico es este medio en metales o en cosas que no sean hidrógeno y helio. Entonces, si tenemos una estrella que es pobre en metales, bueno, podemos sacar una conclusión de que esta estrella es vieja. O esta estrella, como tiene más metales, se formó en un material que ya estaba enriquecido. O sea, ya habían muerto estrellas ahí, que habían liberado sus capas externas, habían explotado como supernova, ya habían diseminado su material, los elementos químicos que habían formado dentro de ellas, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, el hierro, todo eso, lo habían diseminado por el medio interestelar y estas nuevas estrellas que son ricas en metales se formaron en esas nuevas cunas de material ya enriquecido. Entonces sí, a través de los movimientos de la galaxia se va mezclando el material y se forman nuevas estrellas que son más ricas en metales, que tienen composiciones diferentes a las más viejas. Y tiene mucho que ver con la dinámica galáctica. Porque, te digo, este material se mueve. Sí. Y se combina también. O sea, hay veces que hay regiones que atraviesan otras. Porque, bueno, la galaxia es más que un disco nada más. O sea, tiene estructuras grandes como el disco grueso, el disco delgado, que el bulbo, que no sé qué. Que tiene diferentes composiciones químicas. Entonces sí podemos, como a través de la metalicidad, podemos saber cuáles son las estructuras de la galaxia misma, cómo se mueven, si son de aquí de la galaxia o si no son de la galaxia incluso. Sí, ese tipo de cosas se pueden sacar conclusiones a través de la metalicidad nada más. Ya. Para esto también haces modelos teóricos o sí, o sea, haces modelos teóricos y en los modelos teóricos agregan este factor de materia oscura que me dijiste, aunque no sepamos si existe o no. Ah, claro. Sí, se tiene que agregar si lo que tú haces en específico es que estás calculando velocidades. Si estás calculando velocidades, tienes que considerar el halo de materia oscura que está alrededor de la galaxia. Forzosamente, porque es una componente
que sí modifica la cinemática y dinámica de la galaxia. Ya si estás haciendo otras cosas como identificación de estructuras o cosas así, tal vez no sea tan necesario. Pero se tiene que considerar mucho específicamente el problema que estás estudiando. Ya. Generalmente sí se debería de... Lo meten como un factor de densidad, aunque no sepan si es una partícula o si es porque esto de agujeros negros primordiales o así, ¿verdad? Lo meten como un factor de densidad. Sí, supongo. Sí, se mete como un factor de densidad, pues porque no podemos sacar conclusiones de lo que es. No sabemos qué es ni qué es lo que compone la materia oscura, pero sabemos que está ahí y con eso es suficiente para hacer los modelos. Ya. En el caso de los modelos teóricos que hacen sobre esto, en el caso de lo que tú haces, ¿podrías decir un poquito de más o menos qué has hecho o qué has notado de lo poquito que has hecho? Porque me dijiste que recién... Llevo muy poco, llevo unas cuantas semanas, o sea, pocos meses que llevo trabajando en esto. Y en lo que me he estado como acercando más es en la identificación de estructuras. Que a mí las estructuras y las formas como que tienen algo que me cautiva. Y en específico fue justamente una clase que tuve en el verano en Ensenada, que nos estaban hablando acerca de una región de la Vía Láctea que no era de la Vía Láctea. Eso suena bien extraño. La primera vez que yo lo vi fue como que no es de la Vía Láctea. Y bueno, cuando tú las observas, cuando observas su cinemática, cómo se mueven alrededor del centro galáctico, se mueven diferente. O sea, tú las ves y estas tienen un movimiento retrógrado, o sea, que se mueven al revés del resto. Que tienen metalicidades diferentes, que tienen una distribución de metalicidad muy curiosa que no se ve en las estrellas que sabemos que sí son de la Vía Láctea. Y a través de eso es que se descubrió una estructura, no diría que es una estructura, sino material que cayó sobre el disco de la galaxia hace unos 10,000 millones de años. Entre 4 y 10,000 millones de años, más o menos. Es bastante. Casi la Vía Láctea todavía era un bebé, básicamente. Y llegó una nube de polvo con estrellas y cayó sobre la Vía Láctea y se empezó a mezclar. Pero no ha pasado el suficiente tiempo como para que... la cinemática de estas estrellas ya se haya combinado con la de la Vía Láctea. Y es muy interesante porque así podemos sacar más de cómo es que se formó la Vía Láctea. Porque la Vía Láctea antes se pensaba que era un disco que estaba ahí, que se empezaron a formar estrellas, pero la realidad es que no. Que si nosotros si tratáramos de observar a la Vía Láctea desde afuera, nos daríamos cuenta que tiene muchas cosas alrededor. O sea, tiene satélites y tiene... galaxias satélites, o sea, son galaxias un poco más pequeñas que rotan alrededor de la Vía Láctea y hay incluso algunas que hacen excursiones dentro de la Vía Láctea, o sea que está ahí la galaxia chiquita y pasa por en medio de la Vía Láctea y esta va dejando material ahí en medio. Y eso, bueno, esto lo podemos ver ahora, pero ¿cómo podemos saber cuáles eran las galaxias satélites que tenía en aquella época la Vía Láctea? Bueno, lo podemos saber a través de la cinemática de esta, a través de la metalicidad, y se encuentran cosas bastante interesantes, como esa cosa que pues era, no recuerdo, creo que era de 10 a la 8 masas solares, una cosa así, era súper grande, más o menos del tamaño de la galaxia satélite de la Vía Láctea, la pequeña nube de Magallanes, que bueno, es una galaxia pequeña, digamos, y más o menos era del mismo orden de masas. Entonces llegó ahí y... formó parte de la creación del disco grueso, por ejemplo, de la Vía Láctea. Entonces ahí tenemos ese material muy curioso que, bueno, como la primera vez que yo escuché y que me dijeron que no era material de la Vía Láctea, me impresionó bastante. O sea, ¿cómo es que puedes que no sea de la Vía Láctea si está dentro de la Vía Láctea? Sí, supongo que pasaría lo mismo, por ejemplo, cuando me lo dijiste, inmediatamente me acordé, a mí me gusta mucho, no sé si se llega a jugar. Pues lo voy a decir jugar porque no creo que tampoco sea observar. Universe Sandbox 2,
No, es un simulador en el que puedes simular el sistema solar y varias cosas. No lo conocía. Al final te lo muestro. Está, Ok. está muy padre, está muy padre. Y en Universe Sandbox hay una simulación en específico que ya viene predeterminada, que es cuando se juntan Andrómeda y la Vía Láctea. Y como cada una va por su lado. O sea, al inicio, Ajá. cuando se empiezan a recombinar, se ve que se ve caótico, ¿verdad? Cada una tiene su distinto eje de rotación y todo. Y al inicio se ve muy caótico. Cada una va por su lado. Me imagino que es algo parecido con Sí, lo que pasa. Sí. justamente es algo parecido y qué bueno que lo mencionas porque creo que es algo muy interesante. Que bueno, nosotros podemos ver esas estrellas que provenían de algún material primigenio que formó la Vía Láctea, pero podemos ver las estrellas. O sea, las estrellas, ¿por qué no les pasó nada a las estrellas, no? ¿Por qué las estrellas no chocaron con las estrellas de la Vía Láctea? Bueno, es que las estrellas están muy separadas entre sí, entonces no pueden Sí. chocar. O sea, si tú tienes una estrella o un conjunto de estrellas que se junta con otro conjunto de estrellas, estas nunca van a chocar, jamás. Y por eso podemos observarlas. Y justamente cuando Andrómeda choque con la Vía Láctea, que pasarán miles de millones de años para que eso suceda, ninguna estrella va a colisionar con otra. Y pues ellas van a seguir ahí en su baile cósmico, pero ninguna de las estrellas va a colisionar con otra. Pero ese material va a estar ahí revuelto y el gas y el polvo, claro, choca. Pero las estrellas no. Sí. Y va a crear, muy probablemente fomente la formación estelar, porque cuando cayó este material a la Vía Láctea bebé, fomentó la formación estelar en el disco grueso. Entonces, Sí. muy probablemente cuando llegue Andrómeda choque con la Vía Láctea, fomente la formación estelar. Pero ahora van a ser estrellas súper enriquecidas en metales, porque ya va a pasar mucho tiempo, ya habrá un espacio considerable de tiempo para que se enriquezca el medio, ¿no? Digo, porque en cuestión de divulgación, ahorita que mencionas eso, yo creo que está muy... También por cuestión, digo, no sé si culparlos o no, pero cuestión de que a veces las maquetas o los trabajos que hicimos no son muy específicos, pero a veces la gente no se da cuenta que localmente, incluso la distancia entre la Tierra y la Luna caben todos los planetas del sistema solar Ajá. apilados de tanto espacio vacío que existe, ¿verdad? Sí. Y luego, pues la distancia de la Tierra al Sol, incluso, pues puedes meter ahí un chorro de cosas. Entonces, a otras estrellas que ya están a una distancia que Alpha Centauri son 4 años luz, ¿verdad? 4 años luz. O sea, que puedes meter ahí un chorro de cosas del espacio vacío que hay entre nosotros, ¿verdad? Pues es muy poco probable que se estampen si le metes una ola de cosas. Sí, el espacio, el medio interplanetario incluso, está prácticamente vacío. O sea, el Sol está a 8 minutos luz de la Tierra. La luz se tarda 8 minutos en llegar aquí. Pues, se tarda 5 años, 4 o 5 años en llegar desde la estrella más cercana después del Sol. Está prácticamente... Sí, vacío. a lo que me refiero es que muy pocas personas en cuestión divulgativas entienden lo vacío que está exacto, sí. el propio sistema solar, ¿verdad? Lo vacío que está incluso más la Vía Láctea o el universo en general. Yo cuando me di cuenta en esta simulación de Universe Sandbox, yo imaginé de que supernovas por todos lados, así, y no, se ve bien, o sea, como si ni de hecho ahí salen los parámetros de que si cuántas supernovas hay y todo, y se ve bien simple, o sea, como si nada estuviera chocando, como si se estuvieran atravesando entre sí, ¿verdad? Sí, justamente es eso. Claro que hay regiones en la Vía Láctea que son más densas en material. Nosotros, el Sol, la Tierra, nuestro sistema solar se encuentra en los discos externos de la Vía Láctea, que es menos denso en estrellas. Pero si nos vamos acercando cada vez más al centro, digamos en el bulbo galáctico, hay más estrellas. Claro, están alejadas entre sí, pero hay más interacciones entre ellas. Ya. Y bueno, también es interesante estudiar pues ese tipo de interacciones en el bulbo galáctico por el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, ¿no? Que es lo que... Sagitario A estrella, ¿verdad? Sí, Sagitario A estrella, sí, que hace poco, fueron 2 años, ¿no? Que le tomaron una fotografía. Sagitario A estrella. Sí, creo que era otro. A 58. Creo que no era ese, no me acuerdo cuál era específicamente.
El de Sagitario a Estrella, recuerdo que saben los movimientos, lo detectaron por cómo se movían estrellas alrededor de él, ¿verdad? Las órbitas. De hecho, en internet están ahí las orbititas de las estrellas girando alrededor de él. Está muy padre. A mí me gustan mucho los agujeros negros, soy muy fan de los agujeros negros. Y tú en lo personal, tú, Sofía, ¿consideras qué hallazgos más sorprendente en estos años? Porque, por ejemplo, el cielo se ha estudiado desde Galileo, incluso mucho antes de Galileo, pero en cuestión de dinámica galáctica en galaxias, ¿tú consideras que dices, esto es súper importantísimo, esto desapantalló? No, apantalló a ti en lo personalmente. Bueno, pues justamente esta estructura extraña que llegó a la Vía Láctea cuando todavía era muy joven, bueno, tal vez no lo expliqué de la forma en la que me hubiera gustado, pero yo considero que esa es una de las cosas más sorprendentes que yo he conocido en toda mi carrera como estudiante y como astrónoma joven aún. Porque esta estructura fue descubierta en el 2018. Es algo bastante nuevo y es muy, muy, muy importante. Yo lo considero así porque creo que mucha gente piensa que la Vía Láctea es aburrida. Porque, bueno, la Vía Láctea, pues vivimos adentro de la Vía Láctea, ¿no? Yo también pensaba eso. Yo decía, ¿para qué estudias la Vía Láctea si pues ya debemos de conocer toda la Vía Láctea porque vivimos dentro de ella, ¿no? Pero pues resulta que no. Que esta estructura fue lo que incentivó la formación de una parte de la Vía Láctea. Entonces, ¿cómo es que se forman las demás? O sea, ¿las demás galaxias tienen algún proceso similar? ¿Es un proceso de acreción parecido al de esta estructura? ¿O es diferente? O sea, ¿de dónde sale el material? ¿Las galaxias satélites que están alrededor de la Vía Láctea terminarán siendo engullidas por la Vía Láctea o no? ¿O Andrómeda, que es muy similar a la Vía Láctea, tiene galaxias satélites o no las tiene? También tuvo algún tipo de... se me fue la palabra en español. Merging, como colapso o conjunto, revoltura entre dos poblaciones de estrellas distintas. ¿O solamente fue una sola nube? Ese tipo de cosas, como estas estructuras descubiertas recientemente en la Vía Láctea, ¿cómo las podemos extrapolar a las demás galaxias? ¿Conocemos más estructuras como esta o no las conocemos? Ese tipo de cosas de... Bueno, ¿cómo es que se forman las galaxias? En sí, simplemente la pregunta, ¿cómo se forman las galaxias? Esta estructura nueva, Gaia Enceladus se llama, fue un parteaguas para conocer cómo es que nuestra propia galaxia se formó. Sí, que por cierto, retomando eso siempre me pasa por hablar antes de tiempo. Ya vi que sí, en el 2022 se tomó una foto de Sagitario a Estrella. Yo me refería del primero que tomaron era M87, no me acordaba. Sí. Y no sabía yo que en el 2022 se utilizó la misma técnica para Sagitario a Estrella. No lo sabía y como se ve muy, muy parecida. Sí, son casi iguales, casi iguales. En 2022, o sea, el año pasado. El año pasado, sí. ¿Verdad? Oye, ¿por qué no tuvo tanto impacto como... Supongo que porque ya se había tomado la primera, ¿no? Sí, bueno, es que ya se había observado en 87, ya como que la Vía Láctea no... Y luego como se ve muy parecida... Sí, es casi igual. Sí, en cuestión de astrobiología, que es las últimas preguntas que tengo... Eso es lo que más me interesó, sobre todo más ahorita que está esta ola de publicidad de fenómeno alien y fenómeno extraterrestre. No, por favor. ¿Cómo definirías tú la astrobiología? Ok. Yo la definición que les doy a mis chicos de los talleres, que les digo, bueno, primero, claro que los incentivo a que piensen. O sea, ¿cómo es que defines tú astrobiología? Y ya a través de la lluvia de ideas sacamos una conclusión en conjunto. Y la conclusión que yo como que los trato de encaminar es que la astrobiología es el estudio de la vida en el universo, cómo evoluciona y cuál es el futuro de esta dentro del universo. Ok. No sé, fíjate, yo en lo personal, siempre que me dicen astrobiología, me imagino un libro de estos tipos de la SEP con un tartígrado, con un osito marino, no sé por qué. Los tardígrados, sí. Sí, pero bueno, sé que el tartígrado sobrevive, pero no lo encuentran en el espacio, según yo, ¿verdad? No, es de la Tierra el tartígrado. Sí, en tus que son cursos de astrobiología, ¿cómo que sería el panorama general de lo que hablas? Bueno, es que como la astrobiología es un área de la física
de la ciencia interdisciplinaria, hablamos de todo. O sea, hablamos de astronomía, hablamos de química, hablamos un poco de biología, hablamos de geología también y de métodos numéricos. También hacemos muchísimas cosas. En general, trato de encaminar a los muchachos a como un pensamiento más desestructurado, digamos, porque hay gente que es de física. La mayoría son de física. Y tienen como que un pensamiento muy cuadrado con respecto a ciertas otras cosas que no tienen que ver con la física. Entonces yo lo que intento es de que, bueno, ahorita no estamos viendo física, estamos estudiando química. Entonces yo necesito que pienses de esta otra forma. O sea, yo no quiero que llegues y me digas de que con Newton. No, o sea, tratemos de tener como que una perspectiva más amplia sobre el universo. Menos cerrada. Sí, menos cerrada, así que yo quiero que tú como estudiante estés dispuesto a estudiar otras cosas que no tienen que ver con la física o que no tienen que ver con la astronomía, porque si tú quieres ser astrobiólogo, tú tienes que adaptarte a muchas otras cosas. Vas a tener que trabajar con biólogos, vas a tener que trabajar con químicos. Claro que mi fuerte siempre lo va a ser, por supuesto, la astronomía y la física, porque yo estudio física. Entonces, la mayor parte del curso la dedico a entender cómo es que se forman las estrellas, entender el medio interestelar, entender cómo es que se forman los planetas, etcétera. Ya después nos encaminamos un poquito más hacia biología, evolución, cómo es que se formó la vida en la Tierra, teorías ya desechadas de cómo es que se formó la vida en la Tierra, temas básicos de química, digamos, reacciones químicas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general sí hablamos mucho de física y de astronomía, porque bueno, es lo primordial, ¿no? Porque pues estamos estudiando física. El curso, el que estoy dando este semestre, de hecho hay gente que es de ingeniería civil, incluso, no sé cómo llegaron ahí, pero me da mucho gusto verlas porque siempre están haciendo apuntes las dos chicas que vienen de ingeniería civil porque veo que les interesa. Pues está bien, digo, yo en mis tiempos llegué a ver niños de prepa en los cursos, ¿verdad? Ajá. Alecito, por ejemplo, Alejandro García. Alejandro, sí. Yo estaba en quinto y él estaba ahí en los cursos. Pero, y en mi curso, yo di el curso de partículas. Había chicos, bueno, no de otras facultades, pero había chicos de LMAT, chicos de LSC estudiando ahí. Y sobre todo, fíjate, en astrobiología sé muy poco, la verdad, solo conozco los tartígrados. Pero platicando con ciertos profesores de astronomía sobre esto, porque no sé si solo sea yo o sea la comunidad científica en general, porque ahorita que me dijiste el pensamiento cuadrado, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando empiezan a hablar de vida fuera, astrobiología etimológicamente, estudio de la vida astronómica, ¿verdad? Vida fuera del planeta, como que, no, o no sé, puede ser, pero no lo tomo muy en serio, o algo así, ¿verdad? Sí, o sea, como que siento que no se toma muy en serio, no sé por qué, incluso a veces hay personas que lo llegan a ridiculizar o considerar de que es súper improbable o ya descartarlo por completo, de que no hay vida afuera, ya lo hubiéramos visto o así. Pero a mí me puso a pensar un profesor, no recuerdo ahorita su nombre, pero lo conocí en un congreso. Y él habló sobre astrobiología en su plenaria, si mal no recuerdo. Y me puso a pensar, dijo, mira, yo soy investigador, él era de la UNAM, yo soy investigador de la UNAM y te digo, tantos planetas estos que hemos visto mediante espectrografía, disculpa mi dislexia. Bueno, que vimos que por su atmósfera tienen un cierto parentesco a la Tierra. Ok, ¿Qué argumento físico tú? A mí me dijo, porque yo fui con él como que súper cuadrado y súper cerrado. ¿Qué argumento físico tú me dirías que si tiene una estructura muy parecida a la Tierra no puede tener ciertas especies de vida microorgánicas o así? Yo me quedé como, bueno, no sé. Simplemente lo descarto, ¿verdad? Lo descarté en ese tiempo. Pero considero que muchas personas son muy, como tú mencionaste, muy cerradas o muy cuadradas en ese aspecto cuando hablas de vida fuera de la Tierra. No sé si tú tengas una opinión o explicación del por qué es así. Yo creo que la razón por la que se es tan cuadrado con esta área es porque se confunde la gente. Incluso los mismos científicos. Una queja que yo tengo es que somos muy envidiosos con nuestro conocimiento.
O sea, Ok. los físicos, los científicos somos muy envidiosos con eso. Entonces, si yo digo que algo está mal, está mal. No sé por qué está mal, pero yo te digo que está mal. Y eso es terrible. Está súper mal eso porque es un incentiva la desinformación. Porque si tú no crees en la astrobiología, es que no es que tú creas, porque no es una creencia, ¿no? O sea, es una rama de la ciencia que tiene método científico, que no me está diciendo, existe vida. No me está diciendo eso. Es la búsqueda de esta. O sea, ¿cuáles son los parámetros físicos que tenemos que considerar para que haya vida en un lugar? Bueno, si nosotros nos empezamos a estudiar la vida aquí en la Tierra, muy probablemente podamos entender la vida en otros lados, si es que existe. Pero necesitamos teorías, necesitamos matemáticas, necesitamos lo mismo que necesitan otras ramas de la ciencia. No es una creencia, no es como los ovnis, o no es como los fenómenos, como lo que pasó hace poco con Jaime Maussan, que el señor fue a un congreso y nos presentó un alien ahí, que de alien no tenía nada. Una llama, ¿no? Sí. Era una cabeza, una llama, creo. Era una momia de Nazca. Sí. Que de hecho ni siquiera es un tema nuevo. O sea, ese es un tema que tiene años. Probablemente 100 años tiene esa cosa. Porque, bueno, siempre se ha creído que las momias de Nazca son aliens. ¿Por qué? Simplemente por desinformación. Porque la gente dice de que esto es un alien y esto es un alien y ya. Cuando la realidad es que la astrobiología no es eso. La astrobiología no es estudiar los aliens o los ovnis ni nada. O sea, la astrobiología no se centra en eso. Y si nos vamos más atrás al inicio de la astrobiología, digamos con Carl Sagan, sacamos muchas ideas hoy en día que a Carl Sagan se le ocurrieron primero. Entonces yo considero que esta ola de desinformación alrededor de la vida fuera de la Tierra es causada tanto por los medios de comunicación como por esta cuadradez, la mente cuadrada de los científicos, que no están dispuestos a aceptar nuevas ideas que nacen. Porque bueno, la ciencia también es así, ¿no? La ciencia tiene mucho que ver con el descubrimiento de nuevas cosas, con la generación de ideas. Y la astrobiología fue gracias a la generación de una nueva idea de que hay más planetas. ¿Y qué tal si no somos el único planeta que tiene vida? Es una idea completamente válida, ¿no? Ya, sí. De hecho, no sé si esta es una discusión que he tenido con profesores, con investigadores, con morones. He platicado de horas con morones sobre esto. Ahorita que me lo dijiste, no sé si tenga que ver con esto, porque cuando me dices que hay científicos muy cuadrados, lo he notado porque las ciencias que como que más tomas en serio muchas veces, o las que tú dices, esta ciencia es súper rigurosa, ¿por qué? Porque usa unas matemáticas súper complejas y súper inentendibles, que nada más hay de que 3 rusos y no sé, una persona en hindú que las entienden. Entonces debe ser súper seria y súper interesante esta. Y luego hay otra rama que usa muy pocas matemáticas o que usa matemáticas muy básicas. No debe ser tan seria como esta, ¿verdad? Siento que en la comunidad científica existe mucho ese pensamiento. Y aunque no lo comentan muchos profesores, pero a veces lo sacan de broma, hasta los físicos muchas veces hacen de menos a los biólogos o a los químicos porque sus matemáticas tienen un nivel como un poquito más sencillo, ¿verdad? Que las matemáticas que utilizan acá. No sé si eso tenga que ver, o consideras tú que eso tenga que ver mucho con el pensamiento cuadrado para esto. Sí, yo creo que sí. Porque no nada más con la biología y con la química. A mí me ha tocado escuchar gente que son físicos que dicen que la astronomía no es rigurosa. Y cuando a mí me dicen eso es como que no es rigurosa. O sea, ¿alguna vez te has puesto a leer algo de astronomía? Y se torna una conversación bastante incómoda cuando dicen eso. Porque la astronomía es una rama de la física. O sea, es una rama de la física que puede ser tan compleja como cualquier otra. Porque yo estoy segura que si a mí me ponen algo, digamos, de nanociencias, yo no lo voy a entender. Porque yo no estoy familiarizada con eso. Pero si yo le pongo a alguien de nanociencias algo de astrofísica, a menos que me conozca a mí o conozca a alguien que sea astrónomo, que lo esté bombardeando constantemente con información, no lo va a entender. O sea, si yo le muestro las ecuaciones del modelo de vientos estelares interactuantes, no las va a entender. Porque es una matemática formal, es una matemática compleja que, bueno, es incluso, yo creo, un pensamiento erróneo creer
que mientras más compleja sea la matemática, es más rigurosa la ciencia. Ya. Porque las matemáticas no es la rama de estudio de la física. O sea, tú como físico, tú no te dedicas a descubrir cosas nuevas matemáticas. O sea, Ajá. es como que tú no haces teorías de matemáticas, tú haces teorías de física. Que uses las matemáticas como una herramienta es una cosa completamente diferente. Y los biólogos, claro que también tienen su forma de describir cosas, de describir la vida, pero también los químicos. Y hay matemáticas ahí. Sí. Porque lo puedes explicar con física. Tal vez sí, tal vez lo puedes explicar con física. Pero si a ti te ponen algo que tiene que ver con biología, un árbol de evolución o lo que sea, no lo vas a entender. Porque tú no te dedicas a eso. Y es esta parte también de que los físicos somos muy envidiosos con nuestro conocimiento. Que pensamos que nada más los físicos tenemos la capacidad de hacer ciencia rigurosa. ¿Pero qué es una ciencia rigurosa? No hay una definición, ¿no? Ya, sí. De hecho, yo creo que para las personas que piensan que no es seria la astronomía, con mostrar un cartoon, por ejemplo, ya tienen para ver Ajá, sí. todas las, los modelos matemáticos que tiene en el estudio, ¿verdad? De la astronomía. O también el Astronomy and Cosmology, pero no me acuerdo del autor. Un librito negro que tiene una nebulosa. Está súper gordo sí, ese libro. Uy, ese Está libro. muy bueno, ese me lo recomendó Jaime y ese me lo puse a leer y el de Cartoon, como que esos dos son mis libros referentes para entrar a la astronomía. E igual de este tema, te digo, es muy largo. Siento que se podría tocar en otro lado. Yo cuando lo toqué con el profesor Morones, le dije Morones bien igualado, el profesor Morones, el doctor Morones, llegamos a la conclusión que era como que una campaña de publicidad que nació con Einstein, en el que la física la podías explicar con unas matemáticas súper complejas, y luego de repente todos los físicos se metieron a este tren de que para que sea grandioso tiene que tener unas matemáticas súper complejas, y luego de repente vino esta mega campaña de publicidad con la mecánica cuántica que también tiene unas matemáticas súper complejas, y ahorita llegamos al punto de que si quieres estudiar teoría de cuerdas, primero tienes que estudiarte álgebras de Lie, primero tienes que estudiarte espacios topológicos, geometría riemanniana, álgebra lineal y física. Ni siquiera necesitas saber física para entender teoría de cuerdas. Llegamos a una conclusión de que, como lo que tú mencionaste, ¿verdad? Que somos físicos, no matemáticos. Siento que es una campaña de publicidad súper grande que tal vez con la historia en un futuro vamos a verlo como de que, mira, estos físicos se sentían matemáticos en los 2000. Sí, ¿verdad? En los 2000 y en los 1900. En esos 2 siglos podríamos llegar a decir eso, ¿verdad? Tú, en el área de la astrobiología se estudian los modelos de terraformar, ¿verdad? Terraformar es querer ponerle, bueno, no sé qué es terraformar, pero se estudian los modelos de terraformación. Sí, bueno, la terraformación es cuando tú tomas un planeta que no es habitable y lo haces habitable, creo. Entonces creo que sí sabía que era. O hacerlo apto para sostener la vida. Bueno, la verdad es que yo no lo sé. No sé eso porque eso es como un poco... Siento que se sale un poco de la línea directa. Porque la astrobiología lo que hace, ahora, con los físicos y con los astrónomos, lo que hacen es detectar exoplanetas. Básicamente, así como que en términos generales, lo que hacen es detectar exoplanetas. Claro que los exoplanetas, la detección de estos es muy difícil. Se tienen que identificar en qué zona de la órbita, más bien del espacio de la estrella está, o sea, qué tan alejado de la estrella está un planeta, qué tanta energía emana la estrella, si es una estrella pequeña, si es una estrella muy grande, muy caliente, y en dónde está. En otras ramas, por ejemplo, en la biología, ahí en el laboratorio de astrobiología de la UNAM tienen tardígrados y tienen extremófilos de otros tipos, como polen y cosas así, que, bueno, son extremófilos aquí en la Tierra, o sea, que pueden soportar condiciones ambientales extremas. Por ejemplo, radiación o poca agua y cosas así. Pero lo que se hace es, al juntar eso, o sea, si yo tengo un animalito, como un tardígrado, que puede sobrevivir a radiación, que puede sobrevivir a presiones extremas, que puede sobrevivir a temperaturas súper extremas, tanto calientes como frías, ¿qué es lo que me impide que en un planeta tan caliente o tan frío no haya vida? ¿No?
Sí. Eso es a lo que como que se dedica la astrobiología más bien. Ahora con el James Webb, hace poco salió, no sé si lo hayas visto, salió una gráfica de los elementos descubiertos en la atmósfera de un exoplaneta. Y fue revolucionario, claro, como muchas cosas que hace James Webb, muchas cosas que descubre el James Webb son revolucionarias porque se encontró metano y moléculas orgánicas en la atmósfera de este exoplaneta. Hay que recordar también que no me está diciendo estas concentraciones de metano ni de moléculas orgánicas que haya vida. Pero si hay moléculas orgánicas, sabiendo que la vida en la Tierra es orgánica, está basada en el carbono, bueno, pues tal vez tiene algo que ver. Tal vez en ese planeta, si se encuentra a una distancia adecuada de su estrella, tiene una presión superficial también adecuada, tiene abundancias de dióxido de carbono, que tiene abundancias de no sé qué. Puede ser que la vida se pueda desarrollar ahí. Hay que buscar cosas. Es un pensamiento cerrado también. Digamos que hay que buscar planetas que se parezcan a la Tierra. ¿Pero por qué a la Tierra? Bueno, porque aquí en la Tierra sabemos que hay vida, ¿no? Sí. Sabemos cuál es la referencia. Sí, es la referencia. Pero nada nos dice que en otros planetas no haya vida. Por eso se estudian los extremófilos también. Ya. Sí, que eso es súper sorprendente. Yo cuando supe ese mecanismo probablemente estaba en la prepa, porque veía estos videos de Size Comparison de que sale la Luna, Mercurio y luego salen un chorro de planetas hasta llegar a estrellas, a Betelgeuse, a Antares, a Arcturus, ¿verdad? Y yo decía, hostia, ¿cómo saben que este planeta Kepler no sé qué se parece tanto a la Tierra? Y luego me fui a investigar, fui a leer y los astrónomos ven la estrella y un puntito negro, así bien, una cosita, un puntito negro y todas las barritas de la luz que les llega y todo. Y viendo la composición de atmósfera y todo, es como ellos se dan cuenta cómo se debería de ver ese planeta, ¿verdad? Pero ellos ven un puntito negro. La astronomía es una rama de la ciencia que yo digo, ¿cómo se pueden sacar tantas conclusiones nada más de ver ahí un cosito súper pequeño en la imagen? Sí. Es muy difícil. Entonces, si te pones a pensar, necesitas cosas súper caras y telescopios súper sensibles que te permitan ver eso, pues porque es una cosita así contra una estrella que es gigante, obviamente va a opacar una gran parte de la... Pues no lo vas a poder detectar. Entonces se detectan a través de esas pequeñas fluctuaciones que existen en el brillo que nos llega de las estrellas. Súper difícil. Digo, de hecho, ese caso es una hipérbole súper compleja porque ya nada más nosotros mismos tratar de tomarnos una foto a contraluz se ve feísimo. Entonces esa es una foto súper contraluz, pues una estrella. Sí, es una estrella. Sí, una estrella opacando todo lo que puedas ver de el objeto celeste que esté pasando ahí alrededor de su órbita, ¿verdad? Tú en lo personal, al igual que Carl Sagan, que tenía estas ilusiones o este pensamiento... No ilusiones, se sonó muy feo. Este pensamiento romántico de vida fuera de la Tierra. ¿Tú qué opinión tienes tú con respecto a esto? A mí me gusta mantenerme neutral en el aspecto en el que yo considero completamente necesario que existan las pruebas necesarias para refutar una idea o para sacar una conclusión. Yo lo que creo personalmente, o sea, esto ya es como una creencia, porque yo no tengo las pruebas necesarias como para decir, ¿existe la vida o no existe la vida en otros planetas? Yo lo que considero es que el universo es muy grande, es muy vasto. Hay muchísimas estrellas. Si hay muchísimas estrellas y nada más en esta estrella hay 8 planetas, ¿cuántos planetas más existen? ¿No? Yo creo que la probabilidad de que existan seres vivos en otros lados del universo es relativamente alta. Simplemente considerando que estrellas como el Sol, pues hay más que el Sol. Y planetas como la Tierra, hay más que la Tierra. Hay planetas que tienen agua líquida en su superficie, o incluso no en su superficie. Vámonos no tan lejos a Encélado, una de las lunas heladas de Saturno, que tiene un océano líquido bajo su superficie congelada. Y tiene géiseres, o sea, esos géiseres están relacionados con la energía calorífica. Entonces, si hay calor, hay energía y hay agua. Sí. ¿Habrá moléculas orgánicas? No lo sé. Pero pues si hay una combinación de factores precisa, pues la vida se puede dar. Y la vida está basada en la probabilidad. Vida inteligente, ¿quién sabe? Vida microscópica, ¿por qué no? O sea, ¿por
¿por qué no podría haber vida en otros planetas si el agua es una de las moléculas más abundantes que existen en el universo? Hay carbono. En esta etapa de vida de la Vía Láctea hay regiones muy ricas en carbono. Hay regiones muy ricas en hierro. Hay fuentes de energía que son óptimas o que podrían ser óptimas para el desarrollo de la vida aquí en la Tierra. Considerando que, por ejemplo, hay vida que se encuentra en el fondo del océano. Que no le llega nada de luz solar, pero que le llega... Y una presión de la hostia. Y una presión terrible. Sí. Pero que están cerca de las turbinas, no. Las fosas esas que... de las Marianas. Sí. Las fosas... Sí, que están cerca de lugares donde se emite mucha energía calorífica. Y hay partículas, no, animalitos o microorganismos que viven alrededor de esta y que se alimentan de lo que emanan estas regiones del planeta Tierra. Y pues ellas viven ahí, o sea, sí, en ambientes súper hostiles. Y esta hostilidad que estudiamos en los microorganismos que ya existen en la Tierra me hace creer todavía más que la vida en el universo es más común de lo que parece. Porque la probabilidad existe, como en muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero el hecho de que exista un planeta rocoso en una estrella que se parezca al Sol, o que, no sé, exista un planeta que se encuentre orbitando una estrella parecida al Sol en una zona muy específica, que tenga agua, que tenga carbono, que tenga hierro, no lo sé, pues aumenta la probabilidad, ¿no? Y sería muy extraño que nada más la Tierra tenga vida, porque sabemos que la física no se comporta así, y que no existe algo como único en el universo. Una preferencia. Ajá, una preferencia. O sea, porque aquí en la Tierra existimos nosotros, seres inteligentes, y ¿por qué no existe vida en otro lado del universo? Tal vez no inteligente. Microorganismos. Pero pues pueden estar ahí. Porque existen muchas cosas en el universo que no son exclusivas de la Tierra, ¿no? Ya. Tú que estás en este lado, en el que estás estudiando esto, o bueno, ¿te gusta esto? Sí, bueno, sí estás estudiando. ¿Te gusta esta parte que yo siento y le he comentado a Janis muchas veces? Que no sé por qué la astronomía es como que se la agarran para desinformar. O sea, sí. es muy, no sé, que a diferencia de por qué no agarran a desinformar la nanotecnología o cosas así, ¿verdad? Sino que la astronomía es muy desinformable. La desinforman muy rápido. Sí, es muy desinformable, de hecho. Actualmente, por ejemplo, es de semanas. De hecho, creo que ayer, no sé si ayer o antier, no estoy seguro. El señor Carlos Maussan hizo un análisis de rayos X de los cuerpecillos estos que mostró. Sí, creo que fue ayer. Rayos X Aliens. No sé cuál sea tu opinión con respecto. Sí, mira, fue hace 5 días. Jaime Maussan presentó fotografías y rayos X de los presuntos cuerpos extraterrestres. ¿Qué opino yo? Con respecto a esto, o sea, ¿tú crees que en realidad, yo en lo personal, si se llegara a encontrar vida inteligente, no sé qué avance tendría, o sea, qué salto en la humanidad? ¿Tú crees que sea algo muy relevante si se llegara a encontrar vida inteligente? Yo creo que sí, porque ¿cuántas otras vidas inteligentes conocemos? Nada más conocemos la nuestra. Sí. O sea, el ser humano es el único ser inteligente que conocemos en el universo, digamos. Sí. Entonces yo considero que si se llegara a encontrar vida inteligente en otro planeta, sería muy relevante. Porque la vida aquí en la Tierra no la ha tenido fácil. La ha tenido muy difícil y han tenido que pasar millones de años de evolución para que nosotros estemos aquí grabando este podcast, teniendo la tecnología para grabar un podcast, teniendo la tecnología para descubrir cosas nuevas y mandar cosas a otros planetas. Entonces, si hay otra especie que hace lo mismo que nosotros, pues, para empezar, qué miedo. Sí. Para empezar, yo le tengo mucho miedo. Mira, es algo que me da mucha pena decir esto, pero yo le tengo un miedo irracional a las películas de extraterrestres. O sea, yo las odio, me dan mucho miedo, no sé por qué. O sea, si yo veo La Guerra de los Mundos, por ejemplo, lloro de miedo.
Cualquier película que tenga que ver con extraterrestres, yo rápido, aunque yo sé que es completamente irracional porque no van a venir a visitarnos los extraterrestres. Pero si yo me encontrara con una vida inteligente, o sea, como que, mira, este vato también piensa. Es consciente de su existencia como yo, tiene tecnología como yo, o como nosotros. Sería súper relevante, ¿no? Bueno, yo lo veo así como... Si yo me encuentro con alguien que no es un ser humano, que llegó en una nave espacial o que tiene tecnología que es similar a la nuestra. Claro, porque las leyes de la física son las mismas en todos los lados del universo. Sí, digo, porque también está esta idea, o bueno, no sé, esta idea de que si existe vida inteligente son más inteligentes de nosotros y se mueven a la velocidad de la luz y tienen naves sin propulsores ni nada, ¿verdad? Eso es algo que también hay que considerar cuando vemos una noticia de ovnis, por ejemplo. Porque con esto mismo de que las distancias en el universo son gigantescas. Sí. O sea, si llega alguien en una nave espacial a la Tierra, tendría que ser un ser súper inteligente, ¿no? Una civilización que tenga la tecnología necesaria para viajar de su planeta, que está fuera de nuestro sistema solar muy probablemente, digamos, al nuestro y hacer contacto con nosotros. Y eso es improbable. Eso es improbable por muchas razones. Y volviendo al tema de que las leyes de la física son las mismas en todo el universo, pues debieron de haber tenido que desarrollar una tecnología similar a la nuestra. Porque nada más se puede estudiar el universo con la luz. O sea, la luz que nos llega de los astros, estos mismos seres hipotéticamente inteligentes debieron de haber descubierto también primero el radio, por ejemplo. Debieron de haber descubierto telecomunicaciones, porque es una forma fundamental entre seres, suponiendo que la inteligencia es constante en diversidad, que necesitamos relacionarnos con las demás personas para coexistir, pues las telecomunicaciones son importantes. Entonces, debieron de haber descubierto cosas que nosotros ya descubrimos, que son detectables por otros seres, ¿no? Digamos, las emisiones de radio desde la Tierra, pues con suficiente tiempo se pueden detectar en cualquier otro lado del universo, ¿no? Sí. Entonces, pues si llega alguien así nomás de la nada, obviamente no va a suceder. De hecho, este doctor que te digo, con el que hablé para discutir sobre los exoplanetas, él en su charla dijo cuál era la distancia si hubiera una raza exactamente con la misma tecnología de nosotros. Ellos verían nuestro planeta y dirían, mira, un exoplaneta muy parecido al nuestro, pero ni siquiera notarían que estamos ahí ni nada, ¿verdad? Porque ni siquiera podrían llegar, como nosotros no podemos llegar a esos exoplanetas que vimos, ¿verdad? Porque costaría bastante tiempo llegar, ya digo, millones de años o años. Ajá, ¿verdad? claro, exactamente. Y si lo observaran la Tierra, pues ¿qué verían? Tal vez verían a los dinosaurios o verían cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con nuestra tecnología actual, así como nosotros tampoco podemos verlo. Tal vez ya observamos algún planeta en el que ahorita, en este momento, ya se ha desarrollado la vida, pero como está tan lejos, no lo podemos ver. Complica mucho las cosas, estas distancias. Y que la luz sea era un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en una conferencia de 2019 nos dijo... para los astrónomos es tan complicado que la luz sea tan lenta. y es la velocidad más rápida del universo y aún así es muy lenta. Es muy lenta. Complica bastante las cosas. Sí, no es como Newton que pensaba que era infinita, ¿verdad? No, bueno, pero que fuera infinita. Y en cuestión, ya tocamos los 3 temas que me gustó bastante. En cuestión tu personal, ahorita estás como que, ¿cómo se dice? Diversa en tus temas de investigación. ¿Tú tienes visualizado como en qué te gustaría especificarte en algo que tú digas, bueno, la Sofía de 2 años más quiere investigar en esto? ¿O todavía quiere seguir conociendo más ramas de la astronomía? Yo creo que algo que he disfrutado mucho es el conocer cosas nuevas. No tengo ahorita como que un camino muy definido con respecto a mi futuro académico. Lo que sí sé, claro, es que yo quiero dedicarme completamente a la investigación de la astronomía. ¿En qué? Pues pueden ser varias cosas. Digo, hay que diversificarse, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Y esta variedad de cosas, la astrobiología, las nebulosas planetarias, la dinámica galáctica, son cosas que
yo he ido descubriendo a lo largo de mi vida y que me han gustado. Y no veo por qué no haya más cosas que me gusten. Entonces es difícil escoger una sola cosa. Y yo creo que no es necesario escoger nada más una cosa. Porque hay gente que hace muchísimas cosas que no tienen nada que ver. O tal vez están un poquito relacionadas, un poquito. De que desde el 2002 con casi el mismo título de todos sus artículos. Sí, qué vida tan aburrida sería esa para mí. La verdad, yo creo que esta diversificación es lo que me hace estudiar física. Porque pues se puede conocer un montón de cosas. Sí. Digo, no lo dije por nadie, pero yo he visto profesores que cuando busco... No profesores de la uni, ojo. Porque cuando busco su Google Scholar así, veo su último paper y veo el paper de 2002, de los 2000, de los 90. Yo como que, wow, se ven tan parecido el título de que simplemente ya es de que a tercer orden o a cuarto orden o con otro método, con Runge-Kutta o con otro elemento. Es como que, hostia, es súper especificarse en algo. Que bueno, en eso no me voy a meter, pero también podría ser el que, y lo comenté hace poco en un TikTok, que una persona me dijo que la ciencia es un trabajo, y a mí no me gusta que sea un trabajo porque te obliga específicamente a estar publicando constantemente para que no te saquen del Sistema Nacional de Investigadores. Pero pues eso ya es un tema muy... Ese es un tema muy complicado del que todos somos víctimas. Sí. Todos somos víctimas de eso. Pues muchas gracias, Sofi. ¿Algo que te gustaría comentar antes de terminar, que creas que se le pasó preguntarme esto o que te gustaría comentar? No, de hecho creo que fue una conversación muy amena y con mucha información. Yo creo que lo único que me gustaría agregar, que yo siempre lo digo en mis pláticas de divulgación, siempre lo digo, que no dejen de conocer, no dejen de buscar. Si se quieren dedicar a la física o les llama la atención la física, no lo piensen tanto y no pregunten. No pregunten, nada más estudiar es lo importante, estudiar lo que te gusta es lo importante, dedicarte a lo que te gusta es lo importante. Si a ti te interesa la astronomía, adelante, no tienes por qué preguntarle a nadie. La física tal vez es algo intimidante, pero no todos los que estudiamos física somos genios. Eso es importante porque cuando uno entra piensa de que esa persona es muy inteligente y yo no soy tan inteligente, que reprobé una materia y esa persona no reprobó una materia. La realidad es que la mayoría de las personas que estudiamos física somos personas normales, únicamente apasionadas por el conocimiento. Ya. Es que también tienen estos referentes como Einstein y Newton, pero no todos son así. No, los físicos somos personas completamente normales. Probablemente un buen referente sería Feynman. Un buen referente es Feynman, que de hecho él ni siquiera hacía sus cálculos, los hacía alguien más. Sí. Y ganó el premio Nobel de Física. O Carl Sagan, que también dicen que no era una persona muy inteligente, pero pues publicó un montón de cosas. Ajá. Y fue revolucionario en la astronomía. No tiene por qué uno ser bueno en matemáticas para ser físico. Ya. Esa es una idea errónea. Que hay mucha gente que piensa de que, como yo soy bueno en matemáticas, me voy a meter a física. Sí. No necesariamente si eres bueno. Yo fui al revés. Yo me metí a física. No, al revés. Yo no me metí a matemáticas porque no era tan bueno. Entonces dije, bueno, me voy a meter a física. Que se descubren pasiones así. Intentando cosas. Que podrías decir, por cierto, para la gente que es de la uni, como esto va a salir reciente, bueno, no la otra semana, pero probablemente la que sigue, ¿a qué horarios tienes tus cursos de astrobiología? Sí. Bueno, mi curso de astrobiología es los martes de 11:30 a 12:30 en el showroom. ¿Qué showroom? Sí, es que no me acuerdo cómo se llama. En el centro de posgrado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la uni. Por si quieren asistir. Para los que sean de Monterrey y para los que sean de México, porque mi demografía es de Perú, la mayoría. ¿En serio? Por un clip que se me viralizó. Oh, wow. Creo que... es que no recuerdo, pero creo que tengo unas sesiones grabadas en YouTube también. ¿Cómo te pueden encontrar? Estoy como Sofía Ibarra, mi nombre, pero... Sofía Ibarra. Ahí lo voy a poner abajito. Sí, probablemente tenga esas sesiones grabadas por ahí. Pues muchas gracias, Sofía. Pueden pasarse a ver el podcast completo también en Spotify, en Apple Podcast, en Evox. Los clips están en TikTok, en Facebook, en X, que ya me estoy acostumbrando a decirle X en lugar de Facebook, de Twitter. En X y nada más. Van a haber 2 sesiones seguiditas casi de astronomía.
Muchas gracias por venir, Sofía. Muchas gracias, Fran, por invitarme. Y terminamos. Excelente.